No necesito, esta letra la puedo leer sin anteojos. Ya. Bueno, estimados amigos, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este conversatorio de altísimo nivel. Sé que la agenda de todos ustedes es muy ocupada, así que estamos muy agradecidos de poder tenerlos aquí hoy día y sobre todo en esta mañana lluviosa que parece que quedó afuera. Yo lo alcancé a pasar sin tacos, pero parece que el resto les tocó difícil llegar, así que muy agradecidos de que hayan podido estar. Lo que les puedo asegurar es que no se van a arrepentir por la calidad de los expositores que tenemos hoy día y por la pertinencia del tema también, de cuya importancia doy por hecho que todos tienen una idea bastante acabada, pero sobre el cual hay aristas que abordaremos hoy y estoy segura de que abrirán nuevas perspectivas y preguntas. Yo soy Loreto Leighton, moderadora de esta actividad y directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, única institución público-privada en nuestro país con la misión de apoyar la proyección estratégica de Chile en la cuenca del Pacífico. Quiero empezar agradeciendo a los dueños de casa, AmCham, por poner a disposición este magnífico espacio de encuentro, a la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su Centro de Arbitraje y Mediación, por aceptar nuestra invitación a sumarse a esta iniciativa y, por supuesto, a todo el equipo de Hughes, Howard & Reed y sus firmas de abogados asociadas, por acercarse a nosotros en el día 1 para que le diéramos en Santiago. Un saludo también a los media partners de este encuentro, BN Américas y Canal de Arbitraje, quienes nos están recibiendo la señal a través de streaming. La agenda de la Fundación Chilena del Pacífico está centrada en gran medida en apoyar las prioridades del país en materia de captación de inversiones y promoción del comercio internacional, por lo que se conecta plenamente con el asunto que nos convoca hoy día, el de las tendencias y retos del arbitraje comercial y de inversión en el contexto de los esfuerzos y desafíos derivados de la transición energética. Se trata de un frente legal del que poco hemos escuchado en Chile, no así en otros países como en los integrantes de la Unión Europea y que sin embargo plantea desafíos de gran calado. Todo esto en el contexto de la decisión de nuestro país de comprometerse a avanzar la hoja de ruta establecida en una estrategia de descarbonización que contribuya en los esfuerzos de reducción de los denominados gases de efecto invernadero. Recordemos que estudios establecen que Chile está en la lista de los 10 países que más severamente sentirán las consecuencias del cambio climático si las tendencias de emisiones siguen tal cual. Así las cosas, hoy conversaremos sobre la cancelación de proyectos de generación y las dificultades que enfrentan los proyectos de energía renovable y ligado a esto los efectos de los incumplimientos de obligaciones ESG, Environmental, Social and Governance. Esto en el marco del retiro de unidades a carbón y las metas de cese de generación con ese recurso antes del año 2040 con miras a la carbono neutralidad a mitad de siglo, si Dios quiere. Para abordar todos estos asuntos, primero vamos a darle la palabra a Sebastián Maturana, quien es el gerente de Asuntos Públicos de AmCham, que va a dar unas palabras de saludo a nombre de la institución que nos recibe hoy día tan cálidamente. Sebastián, por favor, te invito a saludar. Pero se parece Sebastián, me confunde mucho con Sebastián. Salvador Maturana. Está bien, todo bien. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra casa, que también, por supuesto, es su casa. Muy bienvenidos. Yo soy Salvador Maturana, como les decía, gerente de Asuntos Públicos de la AmCham, y nos alegra mucho recibirlos hoy día en este evento sobre descarbonización y arbitraje. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer, como lo hizo ya Loreto, pero reiterar el agradecimiento a todos quienes nos han apoyado en esta organización. Me refiero a Goodrich Riquelme, a Asociados, a Hughes Hubert, a Control Risks, a la Fundación Chilena del Pacífico y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. También, por supuesto, agradecer especialmente a nuestros invitados Juan Carlos Llobet y Juan Pablo Schaffer, que nos acompañan hoy día y nos van a compartir su experiencia y expertise en este tema que es tan importante para nosotros y para la Cámara en particular. Quiero contarles muy brevemente que en AmCham nuestra misión es fortalecer el comercio y la inversión entre Chile y Estados Unidos, ni más ni menos. Somos una comunidad en ese contexto de casi 500 empresas, 495 y contando, que participan en 32 sectores económicos y generan más de 500.000 de empleos directos en Chile, lo cual valoramos mucho y es lo que nos mueve día a día a seguir trabajando en proveer servicio a nuestros socios. También quería contarles que
el sector de energías renovables en particular es muy importante para la Cámara, porque de toda la inversión estadounidense en Chile, 1 de cada 4 dólares son en este sector. Son 25% de la inversión estadounidense es en energías renovables. Así que es muy relevante para nosotros y para nuestros socios. En ese contexto nosotros valoramos mucho el progreso que ha demostrado Chile en el sector de energías renovables, sobre todo porque es un muy buen ejemplo de cómo la coordinación entre gobierno, compromiso gubernamental y la capacidad del sector privado resulta en un buen diseño de política pública. Y eso ha promovido el eficiente y efectivo desarrollo de proyectos e inversiones. Ahora, incluso en ese contexto favorable, en la AmCham somos conscientes de que a los inversionistas a veces les toca enfrentar complejos desafíos. Por ejemplo, tenemos el tema de las decisiones soberanas de los países, tenemos lo que decía Loreto, el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de gobernanza. También tenemos disputas legales que derivan de esas situaciones y, por supuesto, lamentablemente en el caso más extremo, a veces la cancelación de proyectos de inversión. Y es por eso que valoramos este espacio que nos va a ofrecer la mirada de 5 expertos en el tema y un tema, como les digo, de mucha relevancia, actualidad para nuestros socios de la Cámara, sobre todo aquellos que ya tienen inversiones en Chile, pero también aquellos que piensan en el futuro en hacer inversiones en este sector. Así que bueno, sin más, de nuevo reiterar la más cordial bienvenida a nuestra casa y esperamos que este espacio sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias también a quienes nos acompañan, por supuesto, desde sus casas en línea. Gracias, Salvador. Discúlpame. Es mi gran debilidad. Por eso se veía tanto la persona que trabaja conmigo en la fundación, porque no es la primera vez que cambio los nombres. Juan Pablo, ahora te voy a dar la palabra para que des un saludo a nombre de la Cámara de Comercio de Santiago. Juan Pablo Scheffer. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Yo saqué, como dijo el señor Joet, saqué mi corbata. Miren que está desusada, porque en el fondo hay que plancharla, así que... Pero un gusto estar con ustedes hoy día, agradecerles la invitación de AmCham a organizar este evento. Yo soy, en mi rol de vicepresidente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. También somos coorganizadores de este evento, así que muy contento de estar acá. También agradecerle a Huche, a sus abogados, digamos, por acompañarnos y por poner este tema, digamos, tan relevante para Latinoamérica, no solamente para Chile, que es la transición energética y de alguna manera la resolución de conflictos. Así que contarles solamente que el CAM Santiago, desde el año 92, han ingresado causas, alrededor de 6.700 causas entre arbitraje y mediación, 5.700 arbitraje y un poquito menos de cerca de 700, digamos, mediaciones, con lo cual tenemos harta experiencia en lo que es resolución de conflictos. Y un poco hoy día los desafíos que presenta la sociedad y sobre todo la transición energética nos llevan, digamos, a la necesidad de potenciar estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Así que creo que es una discusión muy interesante que nos va a permitir, digamos, ver cómo se han ido resolviendo no solamente en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica estos conflictos y nos permiten, digamos, aprender de todo. Así que súper abierto a colaborar como el CAM Santiago, digamos, en esta iniciativa, digamos, y esperamos tener una discusión lo más entretenida y abierta posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más, voy a presentar entonces a nuestros panelistas de hoy día. Voy a partir por Juan Carlos Llobet, quien es ex ministro de Energía y Minería de Chile y actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Después tenemos a Juan Pablo Scheffer, que se acaba de presentar, pero lo voy a presentar de nuevo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American y vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Después tenemos a David Enrique Rosas, socio y director de Energía e Infraestructura de Goodrich Riquelme en Ciudad de México. Después tenemos a Diego Durán de la Vega, socio y director de Disputas LATAM de Hughes Hubbard & Reed en Washington, D.C. Y Oliver Wack, director general de la zona Andes y Guyanas de Control Risks en Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenidos y vamos a partir entonces. Si me ponen mi micrófono, sí, se escucha, ¿no? Sí, ya, vale. Vamos a partir entonces primero preguntándole a David y Diego
¿Por qué este evento? ¿Por qué ahora y por qué en Santiago? ¿Por qué estamos acá? Porque nos den un poco de contexto de lo que ustedes han estado estudiando, han escrito libros, etcétera, y la inquietud de hacerlo porque lo van a hacer acá en Perú y en Colombia. Pero partimos por Santiago. Muchas gracias, Loreto, y gracias a todos los que están aquí acompañándonos y gracias por su interés, los magníficos local speakers VIP que tenemos aquí, incluido nuestra mediadora, y gracias, AmCham, por el apoyo y Fundación del Pacífico. Sin ustedes y además nuestros media partners, Canal Arbitraje y Bene Américas, pues no hubiéramos llegado a esta culminación de este proyecto. Hace unos 4 o 5 meses estábamos, David y yo, cenando en México, y empezamos a platicar de la frustración que tuvimos cuando habíamos escrito un libro sobre arbitraje comercial y de inversión en materia energética en la región latinoamericana, pero que lo habíamos publicado en la mitad de la pandemia y no habíamos podido hacer ningún tipo de promoción del mismo, incluido alguna especie de roadshow. Y le digo a David, oye, ¿y por qué no hacemos algo? Y ahí empezó ese día, hace 4 o 5 meses, empezó lo que ahora está culminando aquí sentado frente a todos ustedes. Y fue ya no tanto presentar un libro, sino nos empezamos a meter, ok, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué forma le damos? Y acabamos con que de todo el fenómeno que hay del cambio, derivado del cambio climático, porque hace rato me preguntaba alguien allá afuera, oye, ¿por qué es de descarbonización y no el cambio climático? Yo, bueno, la descarbonización es parte de lo que se va a generar o se está generando derivado del cambio climático. Entonces, el cambio climático cubre muchas más cosas. Nos quisimos enfocar en la descarbonización, específicamente la transición que debe haber de energías fósiles a energías más limpias, renovables o de bajas emisiones. Y ahí fue donde nos empezamos a enfocar y claramente pues es un fenómeno mundial lo que estamos viendo en tema de la transición energética. Europa está siguiendo su propio proceso y al rato platicaremos de eso. Asia lo mismo, pero la región latinoamericana nos parece única en lo que está sucediendo porque dependiendo del país, el tipo de disyuntivas y el tipo de problemas que se están generando son diferentes. Los países están actuando de manera muy diferente. No está haciendo lo mismo Chile que México, por ejemplo. Les vamos a platicar David y yo más tarde del fenómeno en México, pero no es lo mismo que lo que pasa en Perú, en Colombia. Y decidimos escoger Santiago, Lima y Bogotá porque pensamos que de toda Latinoamérica es donde claramente hay mayor actividad económica y mucha actividad también en el sector energético. Entonces teníamos que escoger 3 y dijimos, estas son las 3. Y bueno, en eso acabamos. No sé, David, ¿qué más? Algo se me está olvidando de por qué estamos aquí el día de hoy. Sí, la verdad es que efectivamente fue así y creo que ninguno de los aquí presentes me dejará mentir. Creo que en el contexto de la pandemia y con todo lo que ha venido pasando en el ámbito, digamos, de reconocimiento de crisis climática, el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Y lo que estamos viendo a nivel internacional, y ahora presentaremos como algunos datos, va a tener un impacto muy importante en el mundo de las disputas, tanto a nivel de arbitraje e inversión como a nivel de arbitraje comercial. Me gustaría poner solamente 2 o 3 ejemplos de lo que está ocurriendo que contextualiza un poco esta serie de charlas en las 3 ciudades. Algunas son datos que ustedes ya conocen muy bien, pero que son tan impactantes que solamente a partir de ellos podemos encontrar como este paraguas de lo que está ocurriendo, ¿no? Y un dato que me gusta como poner sobre la mesa es a partir de un reporte de la Agencia Internacional de Energía de hace un par de años, en donde el ratio de inversión entre fósiles y renovables para cumplir las metas al 2050, desde el 2030 tiene que cambiar de 1 a 9. O sea, tiene que multiplicar por 9 el nivel de inversión para poder llegar entre fósiles y renovables para alcanzar las metas del 2050, que sabemos que no llegaremos, pero que la tendencia sí será esa. Ahora, eso implica también una serie de decisiones soberanas muy importantes a nivel internacional y me parece que contextualizarlo en lo que sucedió en la COP, en COP 2016, en la COP 26, perdón, en Glasgow, con la alianza financiera de estos 500 bancos centrales, comerciales, fondos de inversión, etcétera, para alinearse con el Acuerdo de París es también muy relevante respecto a lo que está ocurriendo en el mundo financiero.
Y por último, un tema que comentaba ya Diego, que es esta ola rosa que estamos viendo en América Latina, es muy disímbola, ¿no? O sea, digamos, las izquierdas latinoamericanas, por más que a veces desde cierta región las tratan ver como monolíticas y que todo es igual, son muy distintas, ¿no? Las cosas, y ustedes lo saben muy bien aquí en Santiago y en Bogotá, digamos, esta como trayectoria no es simplemente ideológica, sino que me parece que tiene una correlación en el mundo de la transición energética muy enfocada, y me gustaría señalarlo con algo que ha pasado muy abajo del radar, pero que es súper importante, que creo que la gente en el sector empresarial no se está dando cuenta de la trascendencia que eso va a tener. Y es una solicitud que hicieron el gobierno de Chile y el gobierno de Colombia en enero de este año, y que entiendo que digamos, no ha llegado la conclusión definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde lo que se busca es una interpretación vinculante de la Corte en cuanto a cómo deben interpretarse las obligaciones de la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en temas de salud y de derecho al medio ambiente sano, con relación a las políticas públicas de Chile y de Colombia. Es decir, si esto lo correlacionamos con lo que está pasando en Europa, concretamente en Alemania, en Países Bajos y en otros países comunitarios que están teniendo ya arbitrajes de inversiones, eso hablará Diego en un momento, pero lo que está pasando ya en América Latina es que el paso uno para legitimar las decisiones soberanas, concretamente en Chile y en Colombia, respecto a descarbonización, es decir, en pocas palabras, perdón que sea como muy directo en esto, pero si yo tengo una central energética que vaya, por ejemplo, a carbón o incluso en algún tiempo, tal vez no ya, pero incluso ciclos combinados a gas natural en este periodo de descarbonización, las políticas públicas, tanto a nivel legislativo como de administración pública, para decidir cancelar no proyectos, para cancelar esas centrales, va a tener una legitimidad digamos, en el derecho internacional. A partir de la opinión consultiva en la Corte Interamericana, los gobiernos de Chile y de Colombia legítimamente podrán decir a través de sus legislativos y sus ejecutivos, vamos a cancelar esta serie de centrales a lo largo del tiempo, y pasará lo que está ocurriendo en Europa en cuanto a digamos, correlación desde el punto de vista de arbitraje de inversión, esta obligación indemnizatoria a partir de una decisión soberana bien fundamentada, no es un tema simplista, y eso además en una escala de arbitrajes comerciales, porque al ocurrir eso, pues hay todo tipo de temas entre los proveedores, los contratistas, etcétera. Entonces el mundo del arbitraje, no solamente el mundo del litigio climático en general, está cambiando, el mundo cambió, el mundo cambió entre que escribimos ese primer libro y el segundo libro, y el volumen 2 que estamos haciendo de ese libro, el mundo cambió. Gracias. Gracias a usted, sin duda, los montos de los cuales esto tiene un costo enorme, no solamente para las empresas, estas que van a ser cuestionadas y cerradas, sino que para el nivel de indemnizaciones que les va a significar a los estados también para poder cerrar, en fin, y van a tener mucho trabajo ustedes también, como muchos de los abogados acá en esta materia, así que es un tema muy relevante y muy interesante de abordar. Vamos a pasar a Oliver. ¿Cuál es el marco geopolítico y de riesgo en el que la transición energética se está llevando a cabo en el mundo y en Latinoamérica? Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias a todos ustedes por venir. No voy a repetir todas las palabras de agradecimiento para que entremos en materia, pero evidentemente muy contento de estar aquí a nombre de Control Risks. Y yo creo que es interesante, digamos, comenzar esta conversación un poco enmarcándola en el momento histórico en el que estamos. Y hay una serie de puntos, 4 puntos principales que quiero mencionar cuando hablamos de este entorno geopolítico. Y eso que
Primero, ni siquiera es tanto geopolítico y es evidente, y no me quiero detener demasiado en él, pero el cambio climático, por supuesto, es lo que desata todo esto. El año 2023 en el hemisferio norte fue el año más caliente en récord desde principios de la toma de registros. Los últimos 8 años, desde el 2015, han sido los 8 años más calientes en la historia de nuestro planeta, y hoy en día los antropólogos están hablando de que estamos entrando a una nueva época geológica, del Holoceno al Antropoceno, es decir, el reconocimiento de que el ser humano y su actuar influye en el planeta, moldea al planeta y influye directamente en la viabilidad de nuestro planeta como hábitat para nuestra especie. Entonces, es un momento, en definitivo, bastante crítico, y creo que la reacción y el creciente, digamos, la creciente aceptación del cambio climático como una realidad, y al mismo tiempo los acuerdos internacionales, acuerdo de París, etcétera, otros mecanismos que hemos creado para hacerle frente al cambio climático, que son, por supuesto, el punto de inicio, como lo mencionaba Diego. Entonces, la descarbonización como una de las estrategias claves para hacerle frente a este tema de cambio climático es el punto de partida. Pero el cambio climático no se da en un entorno justamente vacío del actuar de los seres humanos, y hay 3 otros puntos que son absolutamente relevantes de mencionar. Primero es el tema de que el cambio o la transición energética para los políticos, para los países, va directamente vinculado con discusiones sobre la seguridad energética. No podemos hablar de lo uno sin lo otro. Entonces hay inevitables tensiones entre el imperativo de los gobiernos de asegurar la viabilidad y la resiliencia de su matriz energética cuando están hablando de descarbonización y de la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Entonces, esta necesidad de blindar la matriz energética contra los choques de precios, contra choques de mercado, etcétera, son un factor clave para la toma de decisiones y para la política pública que tiene que ver con este tema de la transición energética. Vinculado con este tema están los saltos tecnológicos, ¿no? La introducción de nuevas tecnologías, que está absolutamente clave y está digamos, en el núcleo de esta conversación sobre la transición energética, en la medida en la que los países adoptan nuevas tecnologías, y vemos justamente que la incertidumbre que inyecta este aspecto de la novedad de esta tecnología es un factor absolutamente clave en cuanto al posicionamiento de los gobiernos de la política pública. Como en ejemplo, el hidrógeno, que es una fuente absolutamente interesante y un gran potencial, enorme potencial también para esta región, para la producción, la generación de energía, todavía inyecta muchísima incertidumbre, porque nadie hoy por hoy tiene claro exactamente cómo funciona, cómo se surte, cómo se guarda, cómo se transporta, cómo se comercializa de manera viable, por ejemplo, en países como en Europa. Entonces, el hablar de las nuevas tecnologías está vinculado directamente, por un lado, de incertidumbre, y creo que en cuanto a disputas posiblemente comerciales, arbitraje, etcétera, hay gran potencial ahí que se genera por la misma incertidumbre en la implementación de tecnologías, contratistas que se contratan para implementar tecnologías, y de pronto hay un malentendido sobre exactamente el alcance, etcétera. También está un segundo punto clave con este tema de las nuevas tecnologías, y es la apertura de una economía mundial, no es totalmente nueva, por supuesto, revolucionaria en cuanto al potencial y la potencial demanda que tiene que ver con todos estos minerales críticos. Y eso, por supuesto, es un debate que en América Latina es particularmente relevante por las grandes reservas que aquí existen de minerales como litio, como el cobre, etcétera. Entonces, en la medida en la que nosotros vemos este tema de los nuevos minerales críticos, también tenemos que pensar en el potencial de un nuevo siglo, una nueva generación de un nacionalismo de recursos, que de hecho hoy en día ya lo estamos viendo a lo largo y ancho de la región. Lo podemos profundizar un poco más cuando hablamos del caso latinoamericano más adelante, pero en definitivo la mera idea de que existe este potencial tan gigante en algunos minerales críticos en el contexto en el cual estamos hablando también abre la puerta a este nacionalismo de recursos, intervención estatal en los mercados de extracción y de comercialización. Y finalmente creo que, y eso quizás es el punto más macro, pero también uno de los más relevantes, es el entorno geopolítico como tal, es decir, la geopolítica pura y dura, en la cual estamos también en un momento de cambio bastante profundo. Estamos moviéndonos en el año 2023, en esta década, ya finalmente desde un mundo unipolar, con la hegemonía de Estados Unidos bastante asegurada, a un mundo al menos bipolar y muy probablemente multipolar de aquí al año 2050, es decir, de alguna forma coincidiendo justamente con los tiempos de algunos de estos acuerdos internacionales. Vamos a ver la emergencia de nuevas potencias
económicas. La India creo que es un país del cual se habla muy poco, hablamos mucho de las tensiones entre Estados Unidos y China, pero la India hoy en día está en una trayectoria que de hecho la va a hacer crecer más que la China en el próximo siglo, con lo cual la emergencia de potencias como la India, como la China, Rusia hasta cierto punto, otras potencias medias, pues en sí genera inestabilidad y genera fricción geopolítica, y eso tiene por su vez impactos directos en la economía mundial, en las cadenas de suministro, en la probabilidad de disrupciones, por ejemplo, cuando vemos momentos de alta tensión política. Entonces, para no, digamos, detenerme mucho más, creo que eso pinta de alguna forma el panorama global, los 4 puntos grandes que estamos viendo, y eso por su lado, por supuesto, genera una serie de riesgos, y solo para tocarlos muy brevemente, pero creemos que está, para ustedes me imagino, uno de los más fundamentales, el tema regulatorio, el tema de la respuesta de los estados ante esta meta de descarbonización, cómo hacerla de alguna forma que corresponde o que tiene en cuenta esos puntos que yo mencioné, pues abre la posibilidad para bastantes disputas, conflictos, tensiones, tanto entre estados inversionistas como entre socios para los proyectos. Los riesgos ESG, que ya mencionaba Loreto, que por supuesto, digamos, podemos entrar en detalle o más bien usar ESG como un término macro para hablar todo lo que es el tema de comunidades, el tema de impacto ambiental de los proyectos, etcétera. Entonces hay también una serie de riesgos que se desprenden de este entorno. Y por último, lo que ya mencionaba es un poco este tema de la volatilidad política y el impacto que tiene en cadenas de suministro, en el comercio global, que puede estar, digamos, en el fondo de muchas potenciales disputas, como seguramente lo vamos a escuchar más adelante. Muchísimas gracias, Oliver. Muy interesante y sobre todo para países como el nuestro, que estamos en el centro de muchas de las cosas que tú has mencionado. Nosotros tenemos grandes recursos de hidrógeno verde, de litio, hay una gran discusión de cómo se van a explotar estos recursos, la viabilidad, las inversiones que necesitamos, y todo en el contexto, además, de gran inestabilidad política mundial, porque todos estos conflictos que están sucediendo lejos de nosotros nos impactan también económicamente. En fin, hay grandes desafíos. Y entre medio de todo esto, la realidad está ahí, están los recursos, hay que explotarlos, hay que regular. Para los gobiernos, de verdad, tienen que saber abstraerse de la coyuntura política para poder pensar en estos temas que son bastante estratégicos, que ya están aquí y que implican muchas cosas de aquí al futuro, sobre todo para cumplir con las metas que nos hemos impuesto a nivel internacional de descarbonización, etcétera. Así que muy interesante el panorama que nos has dado, que hayas hablado de la India, que es uno de los grandes temas que hemos abordado nosotros en la Fundación. Los invitamos a seguirnos también, te pasaron un aviso. No, es verdad, porque nosotros como país tan abierto que es Chile al comercio exterior estamos muy vinculados con lo que suceda afuera. Todo lo que sucede afuera tiene gran impacto en nuestra economía, y efectivamente eso nos lleva a ser proactivos en abrir nuevos mercados y en acceder a mercados como el de la India, por ejemplo, que tú mencionabas bien, que es una de las grandes potencias que aún no se sabe además dónde se va a alinear, ¿no? En todo este esquema geopolítico mundial. En fin, hay muchos temas muy interesantes que has planteado. El tema regulatorio, en fin. Bueno, y este término que has mencionado del nacionalismo de los recursos, que no lo habíamos escuchado y que es muy interesante en realidad. Vamos a ver cómo se plantea eso en la región, porque Argentina también es un país muy interesante en términos de este tipo de recursos. Bolivia, nosotros hicimos un webinar explorando la posibilidad, si es que alguien está pensando en la posibilidad de explotar de manera conjunta, por ejemplo, los recursos de litio, perdón, no se dice explotar, se dice producir. La explotación ya no, no debería hablar de eso, de producir litio o de manera conjunta, y eso está todo en pañales. Vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero tenemos grandes desafíos, así que este es un tema tremendamente relevante. Y para seguir contigo, Oliver, tengo otra pregunta. ¿Qué diferencias encuentras a nivel regional en comparación con los riesgos en la TAM? Muy bien. Entonces voy a dejarlo bastante conciso para que podamos entrar también en materia de arbitraje, pero sí. De alguna forma el contexto geopolítico global es el mismo, pero sí hay creo que grandes, importantes, digamos, particularidades del caso latinoamericano en cuanto a esta discusión. Y la primera creo que tiene que ver con la abundancia de los recursos energéticos en toda la región, tanto fósiles como no fósiles. Importante tener en cuenta datos como, por ejemplo, para el 2030 Latinoamérica estará entre los principales productores de petróleo en el mundo, gracias a lo que está sucediendo en Brasil y en Guyana sobre todo. Y al mismo tiempo, obviamente, el gran potencial en cuanto a energías renovables, el
solar en particular siendo uno, fotovoltaico, uno de mucho interés en muchas partes de la región, y también este tema de los minerales críticos, como ya lo mencionamos. Entonces, América Latina, contrario a, por ejemplo, buenas partes de Europa y Asia, se aproxima a este debate de la transición energética no solo desde la óptica del consumo de la energía, sino también de su producción. Y eso cambia de alguna forma, el enfoque cambia, el debate por, entre otros temas, como ya he mencionado, el nacionalismo de recursos, qué hacer con este gran potencial que tenemos y cómo explotarlo. El tema de la seguridad energética, nuevamente, para América Latina toma un rol completamente distinto, porque está directamente vinculado con no solo, de nuevo, el consumo, sino la producción, el PIB y el bienestar, de alguna forma, de las economías de la región. Y también temas como ESG, creo que en esta región tienen quizá una calidad distinta, un nivel diferente a lo que vemos en otras partes del mundo. En América Latina, muchas discusiones, sobre todo en cuanto a proyectos de energía renovable, tienen aristas, tienen partes, por ejemplo, del tema de desigualdad en la tenencia de la tierra, acceso a derechos de pueblos indígenas, el tema de desigualdad social, que está mucho más pronunciada en esta región que en otras partes del mundo. Entonces, todos estos temas tienen un impacto directo también relevante para esta conversación, digamos, más allá del marco regulatorio. No sé si siguieron de cerca el reciente caso en Colombia, por ejemplo, de la cancelación de un proyecto de Parque Wimpichi, que era un proyecto bastante interesante en el norte del país de generación eólica, que se canceló no por temas regulatorios, sino por temas de comunidades y resistencia de los indígenas contra ese proyecto. Entonces, ese creo es un factor que no vemos en otras partes del mundo de manera tan pronunciada. En cuanto a lo geopolítico, relevante mencionar que existe aquí, más que en otras zonas del mundo, una latente tensión entre la alineación justamente de algunos de los países y sus economías, y esta de tener que decidir entre básicamente Estados Unidos y la China hoy en día. Por ejemplo, la implementación de tecnología 5G, con quién quiere uno alinearse, es una gran pregunta, pero también para las cadenas de suministro. Entonces, algunas de las políticas comerciales que vemos en Estados Unidos, algunas de las regulaciones que ha sacado o decretos del gobierno Biden, imponen cada vez más en los países un tener que escoger. Si uno quiere exportar a Estados Unidos, uno no puede tener ciertos vínculos comerciales con la China. Entonces, esa latente tensión también creo que es mucho más pronunciada acá. Y por último, y esto simplemente es creo que una lastimosa realidad, pero en América Latina los niveles de interacción entre factores como la polarización política y la emergencia de populismos, tanto derecha como de izquierda, pero en este momento actual más de izquierda, también inyectan a esto una calidad de debate nuevo, creo. Si estamos hablando en casos de Alemania, Holanda, de cancelación de proyectos, pues imagínense eso en un país como en Bolivia o en un contexto como el argentino. Vamos a ver qué pasa ahí en ese país ahora con las elecciones. Entonces, populismos de lado y lado que le inyectan una calidad creo que es diferente al debate. Muchísimas gracias por esta contextualización de este tema, para saber con qué desafío nos enfrentamos para tratar este tema particular, sobre el cual le voy a pedir ahora a Diego que nos hable sobre el dilema que presenta esta transición energética, para ir entrando ya al tema de fondo de este panel. Y más que un dilema, como ya es conocido en la industria y en el sector energético, es un trilema. Que yo no soy el que acuñó el término, eso se ha hablado mucho, inclusive hay un estudio muy interesante del World Energy Council que habla sobre este fenómeno, lo explica y tiene inclusive un índice, que ahorita les voy a platicar algunos resultados de ese índice. Pero básicamente el trilema consiste en la tensión de la que hablabas tú, Loreto, y tú también mencionabas, Oliver. ¿Cómo logras obtener tú como Estado seguridad energética? Pero a la vez cuidando cuestiones de equidad, esto es que la energía le llegue a todos los que le tiene que llegar y a un precio justo, un precio razonable, pero también obteniendo sustentabilidad del tipo de energía que estás buscando. Entonces tienes seguridad, equidad y sustentabilidad completamente en tensión uno con el otro. Entonces lo que se busca, organizaciones como esta que les mencionaba, el World Energy Council y otras, la visión es que armonizar este trilema y buscar soluciones que te permitan una transición limpia, justa, hacia un futuro tomando en cuenta estos tres elementos. Y del tema de seguridad tenemos un gran ejemplo muy reciente que ha cambiado mucho el panorama en Europa. Bueno, a nivel mundial, pues lo vimos en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania trajo un problema enorme, una crisis energética principalmente en Europa.
y que pues les mostró, por ejemplo, casos como Alemania, ¿no? Uno pensaría que países como Alemania van a ser muy precavidos y no van a estar dependiendo energéticamente de países, ¿no? Otros países y especialmente de Rusia. Entonces, el movimiento de los países europeos para dejar de comprar productos de oil and gas de Rusia, específicamente el gas, que es una de las fuentes principales de generación de energía en Europa, pues tuvieron que cortarlo, lo cual trajo esta crisis energética. Y se habla de que este tipo de situaciones, como la guerra que estamos viendo, desacelera el movimiento o esta carrera hacia tratar de lograr la transición energética. ¿Por qué? Porque entonces países empiezan a darle prioridad a, oye, a ver, necesito energía de donde venga, no importa si es de fuentes sucias, fósiles. Entonces, eso por un lado es una realidad, eso está afectando la transición, este tipo de conflictos, situaciones mundiales, pero también se habla de que una vez que pase este periodo de acomodación postguerra o durante la guerra, porque todavía no acaba la guerra, se va precisamente este ánimo de buscar una verdadera seguridad energética va a hacer que los países empiecen a invertir más en energía, que se pueda hacer dentro de sus países o con sus verdaderos aliados, pero dos, van a tener que recurrir a energías renovables. Eso está ya muy platicado. Y les platico rápidamente algunos resultados de este índice del World Energy Council sobre rankings que toman en cuenta este trilema. Y te los divide en cuatro, ¿no? Ranking de seguridad, ranking de equidad, ranking de sustentabilidad y luego el ranking global general. Y no les voy a dar todos los números, pero los principales 5 de seguridad, hay una dominancia por los países nórdicos, escandinavos. Tienes a Suecia en primer lugar, tienes Suiza, que se coló ahí, pero tienes después Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, como los top del ranking de seguridad energética. Luego, en temas de equidad energética, tienes al número 1 a Luxemburgo, pero fuera de eso, tienes una dominancia de los países del Medio Oriente. Tienes a Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Y en sustentabilidad regresa de nuevo a la dominancia escandinava, nórdica, con Suecia, bueno, de nuevo Suiza se metió ahí, Noruega, Dinamarca, y curiosamente en el quinto lugar está Uruguay, como uno de los países que llevan la batuta en esta lucha de sustentabilidad energética. Y otro país que aparece en ese ranking, octavo lugar, está Brasil. Me pareció interesante mencionar que esos dos de Latinoamérica están ahí colados. En los rankings generales, como podrán haber visto, pues están a la cabeza Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Canadá. Esos son los primeros 6. Luego Estados Unidos está en 10º lugar. Chile está en lugar 26, siendo de los principales en Latinoamérica. Y luego viene Perú en el lugar 41, Colombia en el lugar 42 y México en el lugar 46. Y este reporte habla de ciertos perfiles energéticos regionales. Y de Latinoamérica el comentario que me pareció muy interesante compartirlo es que se ve un desarrollo de generación de plantas hidroeléctricas importante, y que esto aparejado con la inversión en energías de generación solar y de eólicas, eso le da un muy buen score a la región latinoamericana en la cuestión de sustentabilidad. También se cree que ha habido una mejoría en cuanto al acceso de energía, esto desde el tema de equidad en la región, pero se sigue percibiendo que los precios de energías fósiles y el mantenimiento de precios en la electricidad sigue siendo una carga para la mayoría de los habitantes de la región, lo cual afecta negativamente la calificación del ranking tipo región Latinoamérica. También se habla de que ante una posibilidad de mejor coordinación e integración regional, como sucede en otras partes del mundo, principalmente en Europa, se cree que es algo que no se ve en el horizonte, dado que hay una muy clara falta de coordinación y colaboración entre los países. Y si a esto le sumas el tema de la inestabilidad política que se ve y que pareciera que no va mejorando, sino empeora, eso se ve como ciertas trabas para realmente lograr una buena transición energética en la región.
¿Se escucha? Sí, Ahora ahí está. está, Perdona, que se me cayó el suelo. Ya. Son los problemas técnicos, discúlpenme. Eh, Muchas gracias por esta contextualización del tema aquí en nuestra región. Y efectivamente, tal como te mencionaba antes, cuando hicimos este ejercicio, este webinar, en que veíamos si había alguna posibilidad de coordinación entre 3 países que tienen grandes recursos para avanzar en este tema de transición energética y producir es que de verdad nos costó encontrar a representantes o gente que hubiera tocado siquiera este tema. O sea, hay un desafío muy grande aún como región de poder trabajar de manera conjunta y que yo creo que lo merece. O sea, es un esfuerzo. Ahora, bueno, están todos los problemas políticos que mencionas y... Además, nada más si me dejas agregar un punto, creo que tocas un gran punto, Loreto, y es varias de o sea, la discusión de gente que está hablando de estos temas de transición energética, te hablan de que transición energética debe trascender fronteras, debe trascender conflictos geopolíticos, la situación geopolítica. O sea, la idea de que si no nos organizamos y le bajamos a las emisiones, nos vamos a morir. Ese es prácticamente el mensaje, ¿no? Entonces, sí. Está comprobado el tema del calentamiento global, los efectos de las emisiones de carbono, y de que si no hacemos algo drástico dentro de esta década, va a ser reversible. Y vamos a ver, olvídate las disputas que va a haber por temas de cambio climático, descarbonización. O sea, el mundo se va a descomponer y va a haber pérdidas humanas y materiales que nunca antes se han visto. Entonces, nada más para tocar el tema de cómo trasciende el tema de la transición a fronteras, ideologías, religiones, conflictos. Deberías tener una conversación con el candidato Milei, porque no cree en el cambio climático. Y yo todavía no puedo creer que haya líderes o aspirantes a ser líderes que aún no estén, o sea, un tema de sus campañas políticas, yo creo, porque es difícil no entender que no lo hayan computado aún. David y Diego, en general, ¿qué categorías de disputas derivan en arbitraje comercial y de inversión en el contexto de la descarbonización? Para que entremos ya un poco más en materia. Sí. Muchas gracias. Cuando comentaba en un inicio que el mundo cambió, creo que en la comunidad empresarial, me parece, además lo que he percibido en la región, es que estamos, a veces no nos lo creemos, ¿no? Pero realmente está ocurriendo lo siguiente. Hay toda una categoría nueva que parecería por el nombre como muy romántico y abstracto. Se llama justicia climática. Pero esto es una realidad tan concreta, y ahora lo voy a explicar, que ya incluso instituciones, digamos, tan serias y estructuradas presentan reportes anuales a través del programa de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la London School of Economics y la Universidad de Columbia, el Centro de Energía Global y de Derecho de Cambio Climático de la Universidad de Columbia, hacen reportes anuales de cómo está esto trascendiendo tanto a nivel doméstico como a nivel regional. Entonces hay, digamos, como todo entra en este paraguas, o sea, es tan diverso, es tan rico, que hay que estructurarlo un poco, ¿no? Entonces todo esto entra en el paraguas que conocemos como justicia climática y tiene como varias categorías, ¿no? Por una parte tenemos los temas de los derechos climáticos y el Estado, en donde tenemos justamente temas como comentaba ahora en esta opinión consultiva que pidió Colombia y que pidió Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para armonizar la interpretación de la Convención de los Derechos Humanos, en concreto salud y ambiente, respecto a las políticas públicas que deberían de adoptar los países signatarios de esa convención para cancelar centrales existentes. Así de clarito, ¿no? No lo ponen de esa manera, pero es una forma en donde las políticas públicas en la región, y esto está empezando con Colombia y con Chile, pero se irá extendiendo a nivel latinoamericano. Y eso tendrá una trascendencia empresarial importante, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esta primera categoría que son los derechos climáticos y el Estado, que obviamente genera arbitrajes de inversión, etcétera, a partir de cancelaciones de proyectos, obligaciones indemnizatorias bajo tratados de protección de inversiones, CIADI, etcétera. Y luego tenemos tanto casos domésticos, es decir, tenemos a ONGs muy activas en la implementación de todo esto. Es decir, oye, tenemos Chile o Colombia o México, quien sea, tiene tales obligaciones de los NDC, estas determinaciones voluntarias en el contexto del Acuerdo de París, en donde tenemos que ir haciendo esta reducción de emisiones,
Pero esto no es abstracto, ¿no? Entonces, lo que hacen estos grupos de distintas ONGs internacionales y nacionales, lo que buscan es cómo implementar eso desde el punto de vista jurisdiccional. Entonces, el litigio climático, esta justicia climática, es un litigio estratégico del más alto nivel con los tribunales constitucionales en cada uno de nuestros países. De tal manera que a partir de estos, digamos, protocolos interpretativos de la Corte Interamericana, de estas decisiones de tribunales constitucionales, etcétera, se den señales para políticas públicas de tal manera que no solamente se vaya desfasando lo fósil, sino que se vaya cancelando lo fósil, ¿no? Eso es bien importante y creo que en el mundo empresarial, al menos lo que yo he percibido, es que lo vemos como muy lejano, pero eso no es nada lejano, eso está ocurriendo ya en Europa. O sea, las decisiones en Centro Europa son de ahora, no son de lo que pasa dentro de... No, eso está ocurriendo ya y justamente lo que nos convoca a esta serie de encuentros es para ver un poco cómo se está percibiendo en cada una de las capitales, ¿no? Y luego tenemos los derechos climáticos y la empresa, ¿no? Es como que en el sector empresarial dices, no, es una cuestión de estados, ¿no? Esto de justicia climática. No. Esto tiene una trascendencia súper importante desde todos los géneros que podamos ver ya en un contexto de arbitraje también comercial, pero un arbitraje comercial que es muy distinto al que hemos visto. O sea, un poco mi hipótesis es que si bien en ICC, etcétera, el arbitraje en energía e infraestructura es como un 70 y tantos %, el arbitraje en energía va a ir cambiando sustancialmente de rostro, ¿no? Que tendrá que ver con temas de crisis climática y de transición energética en temas muy concretos. Por ejemplo, las obligaciones empresariales en los deberes de adaptación, de responsabilidad institucional, de las decisiones de los directorios de las grandes empresas chilenas, de las grandes empresas latinoamericanas, con relación a la mitigación en los efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, hay en lo que se está convirtiendo este paraguas de la justicia climática, no solamente es en el accionar de las ONGs nacionales e internacionales respecto al Estado, sino también en agrupar acciones colectivas, acciones de litigio estratégico contra la empresa, ¿no? Entonces, esto no es a partir de la responsabilidad corporativa de la empresa para ver qué se está haciendo en concreto para reducción de emisiones y si no demandárselo, ¿no? Entonces, esto es algo que no habíamos visto digamos, en el mundo del arbitraje, que se está empezando ya a ver y además que se va a ver de manera como, me parece como muy importante. También Perdona, lo podemos ver. David, ¿estos son ONGs que están Sí, organizándose para hacer... sí, exactamente. Hay que tomar en cuenta que la justicia climática, esta aparente abstracción de la justicia climática, es muy concreta. Ujú. Entonces, es lo que le llamamos en el mundo, digamos, procesal, el litigio estratégico, ¿no? Es decir, queremos orientar las cosas hacia un cierto sentido a través de interpretaciones de los tribunales constitucionales, de las cortes internacionales, para que el mundo se mueva en tan sentido. ¿Cuál debe ser ese sentido? El armonizar estas NDCs, es decir, las obligaciones de cada uno de los estados signatarios del Acuerdo de París, para que realmente cumplan, pero que no solamente cumplan a nivel Estado, a través de los órganos del Estado, sino obligando a las empresas para que lo cumplan. Entonces, eso se está gestando no solamente en materia jurisdiccional, sino también en materia arbitral, cosa que no habíamos visto antes y que realmente esa es mi hipótesis, va a cambiar el modelo de arbitraje ICC y de cualquier otra institución administradora de arbitrajes. Y por otra parte, está también en este paraguas de la justicia climática en el ámbito empresarial, en esta relación de derechos climáticos y el mundo de la empresa, los derechos del consumidor en el ámbito climático. Es decir, todo este ámbito del greenwashing, en donde tú dices que estás cumpliendo tus obligaciones de reducción de emisiones, quiero saberlo realmente. Pero no solamente quiero saber eso, sino también quiero saber tus políticas en cambio climático y transición energética en tus productos y en tus servicios. Entonces, también hay
digamos, se concreta desde el punto de vista tanto jurisdiccional como arbitral en este ambiente del lavado verde o del greenwashing, como se conoce. Y una última y súper importante arista que trasciende a todo el mundo empresarial es justamente lo que ya se ha venido comentando, que es los criterios ASG o lo ESG, que a partir de los principios del Ecuador, digamos, han trascendido a partir de lo que se decidió con esta alianza financiera en el seno de la COP26 sobre estas decisiones, este alineamiento, porque hubo una presión tan fuerte de las ONGs hacia el sector financiero, en donde lo que se decidió en Glasgow fue casi obligar a los bancos centrales y a los principales bancos comerciales, a los principales fondos de inversión del mundo, un circuito de los 500 instituciones más importantes del mundo, que ha permeado la financiación en todo el mundo. Entonces, los criterios de ESG no son simplemente para el sector energético, son para todo el mundo, para todas las empresas de todo el mundo. Es decir, cuando tú vas y solicitas un crédito para poner una empresa que tenga que ver, no sé, con ropa, ¿no? O con lo que sea, de cualquier sector económico, en cualquier ámbito de la cadena de valor, debes de cumplir durante toda la vida del crédito criterios ESG y tienes que demostrar que en tu cadena de proveeduría todo el mundo lo cumple. Entonces, esto, como podrán ver, también genera todo un nuevo ámbito de litigiosidad y sobre todo de arbitrabilidad en el ámbito de los incumplimientos ESG. Como ven, justicia climática es un gran paraguas y apenas estamos empezando a ver como la punta del iceberg de lo que significa esta alineación entre el Acuerdo de París y el deber del Estado y el deber de la empresa. Muy interesante, Diego, y definitivamente un tema que va a presentar grandes desafíos. Y nos gustaría saber un poco, Juan Carlos, voy a pasar a ti ahora, saber lo que está pasando en Chile en torno a la transición energética y en específico a la descarbonización. Bueno, gracias por la invitación. Yo no me puse corbata para que supieran quién es el único que no es abogado aquí adelante. Bueno, en Chile lo que está pasando en materia energética no es tan distinto de lo que está pasando en otras partes del mundo. Yo creo que quizás está pasando más rápido que en otras partes, pero en esencia lo que estamos haciendo es lo que tienen que hacer todos los países en materia energética, que es ir retirando los combustibles fósiles como fuente principal de energía y reemplazarlos por electricidad. Ese es como el plan del mundo en descarbonización, ¿no es cierto? Entonces eso implica limpiar la matriz de generación eléctrica para producir electricidad con sol, viento y otras fuentes renovables, y después usar esa electricidad limpia para reemplazar a los fósiles en todos los usos que tenemos en la economía. El transporte, que es como un cuarto de las emisiones, las industrias, entre ellas la minería, que en Chile consume como un 30% de la electricidad, en los hogares, calefaccionándonos con bombas de calor en vez de con gas o con petróleo, etc. Eso es como el 80% del problema climático, ¿no? Reemplazar los fósiles por energía renovable. Ese es el plan del mundo para descarbonizar y es lo que está haciendo Chile. Y lo que pasa es que esa transición energética, que es como le llamamos, en los gráficos de las agencias o de los think tanks se ve como una línea continua, ¿no es cierto? Estamos aquí hoy día, vamos a llegar allá en el futuro. Yo creo que vamos a llegar, un poco tarde quizás, pero vamos a llegar. Pero es una ilusión pensar que ese camino va a ser una línea recta y suave, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a ser un camino bumpy, como dicen los gringos, va a ser errático, vamos a tener errores, y eso vamos a tener errores porque hay muchas cosas cambiando al mismo tiempo. Entonces está cambiando la tecnología, como dijo Oliver, o sea, los paneles solares hoy día valen un 20%, costa generar electricidad hoy día con sol, 20% de lo que costaba hace 10 años, algo parecido ha pasado con el sol, los autos eléctricos están avanzando muy rápido, la calefacción en las casas eléctricas, entonces la tecnología está cambiando la industria energética, pero de rebote está cambiando muchas otras industrias, porque cuando cambia la electricidad, cambia la industria del transporte. Cuando cambia la electricidad, cambia la industria del agua, porque podemos desalar agua que antes era muy caro, porque el consumo principal es electricidad. Tiene que cambiar la minería, tiene que cambiar la agricultura. Entonces, la energía en el fondo es como la sangre en el cuerpo. Cuando cambia todos los órganos, ¿no? Entonces, están cambiando muchas industrias. Los segmentos de las industrias se están reconfigurando, ¿no es cierto? Entonces, uno se calefaccionaba en la casa con gas, la mayoría de los hogares en Chile, bueno, en Chile ocupa mucha leña en el sur también, ¿no? Pero, digamos, en gas en las grandes ciudades,
y el gas va a empezar a competir no con la empresa de gas del lado, sino que va a empezar a competir con la empresa eléctrica. Entonces las fronteras en esta industria empiezan a borrarse y a reconfigurarse. La legislación, la regulación tiene que ir siguiéndole el paso al cambio de la tecnología. Y eso es muy difícil de hacer. Y los gobiernos se equivocan y hacen políticas que no necesariamente funcionan y miran al gobierno al lado. Entonces está cambiando la tecnología, la estructura de los mercados, está cambiando la regulación. Los modelos de negocio están cambiando. Las compañías de energía en general venden energía y entre más energía venden, más ingresos tienen y más utilidades tienen. Eso yo creo que en el futuro va a cambiar, porque lo que van a hacer las empresas de energía no va a ser vender energía, va a ser vender los servicios que la energía provee. Entonces, en las casas vamos a vender temperatura no más de X en el verano y no menos de X en el invierno. Y el incentivo de la compañía no va a ser vender más energía, va a ser proveer ese servicio térmico, por ejemplo, al menor costo posible para girar el modelo de negocio hacia eficiencia en vez de... Entonces, todos estos cambios ocurriendo simultáneamente, lo que hacen es que, además está todo el contexto social y político, ¿no? Porque los costos que tiene esta transición, la transición pasa básicamente por hacer más caros los fósiles para que por contraste las energías limpias sean más baratas y la gente migre de los fósiles a las energías limpias. Pero eso impone costos, sobre todo en una región desigual y con mucha inflación, entonces la política pública también está influida por eso. Entonces, mi punto central es el siguiente. Cuando hay muchas cosas cambiando al mismo tiempo, la posibilidad que tienen los actores de predecir el futuro cae sustancialmente. Y yo no soy experto los abogados son los expertos en contratos, pero la capacidad que tiene un contrato de ponerse en todos los escenarios posibles de controversia entre las partes en el futuro es mucho más baja cuando el futuro es mucho más incierto. Y lo mismo pasa con la regulación. Entonces, el riesgo de controversia aumenta, creo yo, sustancialmente porque la incertidumbre respecto de cuál va a ser la situación en el futuro es muchísimo más alta. Eso es lo que está pasando en Chile, pero yo creo que conceptualmente no es tan distinto de lo que está pasando en todas partes del mundo, y eso es lo que impone un desafío tan grande a los que están redactando contratos o haciendo regulación. Y lo que requiere, creo yo, tener mecanismos que hagan que los contratos tengan cláusulas que le hagan flexibles, por ejemplo, para ponerse escenarios que son difíciles de predecir, buenos mecanismos de resolución de controversia, etcétera, etcétera. Ahí los abogados les dejo la palabra, pero yo creo que en el fondo el problema principal que tenemos es incertidumbre respecto del futuro y la dificultad de prever posibles escenarios de controversia. ¿Y qué ejemplos de controversia relacionada a la transición energética nos pueden mencionar si tienen en mente alguno? Sí, en Chile tenemos varios. A mí me tocó cuando yo estaba en el ministerio, por ejemplo, una controversia entre una compañía privada que estaba construyendo una línea de transmisión y el Estado de Chile, una compañía, no vamos a decir el nombre mejor, pero construyendo una línea de transmisión muy grande que se demoró más de la cuenta. El contrato establecía, en estricto rigor no hay un contrato en ese caso, hay una adjudicación, ¿no? Pero que había ciertos plazos en los que tenía que ejecutarse esa obra y esa obra no se ejecutó en los plazos que correspondía y el Estado aplicó multa y la compañía está apelando a esas multas en el CIADI, digamos, ¿ya? Y eso está pasando porque para poder migrar de energías fósiles a renovables necesitamos construir muchísimas líneas de transmisión y necesitamos hacer eso en ciertos plazos, ¿no es cierto? Entonces, la presión por construir esa infraestructura genera estos espacios. Además, la oposición que genera la construcción de infraestructura en las comunidades locales y en los territorios aumenta la conflictividad, digamos, y eso hace que muchas veces los contratos sean más difíciles de ejecutar. Otro ejemplo es, por ejemplo, hemos tenido casos en que hay contratos de suministro eléctrico entre grandes clientes y generadores, por ejemplo, las mineras. Y son contratos que se firman con horizontes de tiempo muy largos, porque esta es infraestructura que se demora mucho tiempo en construirse y después en amortizarse. Y lo que pasó es que la disrupción de las renovables hizo que algunos de esos contratos quedaran fuera de mercado, porque se firmaron en un contexto que cambió y por lo tanto algunos clientes mineros intentaron salir de esos contratos y se acercaron a los generadores y le dijeron este contrato ya no. Bueno, eso ha generado controversia, en algunos casos se han resuelto por negociaciones entre las partes. Hay un caso emblemático en que terminó en un juicio que una de las partes perdió y hubo un pago de más de 800 millones de dólares de indemnización. Y eso porque era imposible prever cuando se firmó el contrato original que las renovables iban a avanzar a la velocidad que avanzaron. Otro caso que hay una tensión, digamos, un desajuste que todavía no ha generado, hay algunos conflictos, digamos, legales, pero muchas compañías del norte están generando electricidad, hay vertimiento porque la línea de transmisión está saturada, digamos, y eso es porque el desarrollo de las renovables fue mucho más rápido que el desarrollo de la infraestructura de transmisión, ¿no es cierto? Entonces hay compañías que están dejando los proyectos y eso genera una controversia con el Estado.
en algunos casos va a generar controversia con las compañías que están comprando esa electricidad, y la lista sigue y sigue. Son desacoples o desajustes, no en todos los casos hay juicios, digamos, todavía. Pero yo creo que esto se va a repetir y va a ser una cosa que nos va a acompañar por mucho tiempo. Muchísimas gracias y muy interesante, y a lo mejor sería bueno compartir las mejores experiencias de lo que ya han vivido otros países, sobre todo en Europa, que me imagino que pasaron por este proceso de aprendizaje y de cambio de estructura, ¿no? El avance rápido de lo renovable y cómo afectó a toda esta infraestructura de largo plazo y que se negoció en ciertas condiciones que fueron cambiando muy rápido. Juan Pablo, ¿qué están viendo desde el Centro de Arbitraje y Mediación respecto a la transición energética y qué tipo de disputas les ha tocado ver ustedes que se han derivado de esto? ¿Cómo están? A ver, yo comparto plenamente un poco el diagnóstico de lo que han dicho y creo que voy a referir a algunos datos de arbitraje, digamos, en el CAM, y después entramos un poco en la discusión de la sofisticación del tipo de conflicto, que yo creo que esa tesis se va a aplicar de todas maneras, digamos, en Latinoamérica y en particular en nuestro país, digamos, porque estamos viviendo un proceso de cambio bien profundo, que involucra a muchos actores, que involucra multicausales. Entonces, esa sofisticación, digamos, de multiactores requiere de respuestas, digamos, bien innovadoras en la resolución de conflictos. Si uno mira, digamos, la experiencia del CAM Santiago desde el año 92 al 2023, ha tenido, yo les comentaba al principio, 6.276 causas, ¿ya? 5.658 arbitrajes, 618 mediaciones, ¿ya? Cuando uno mira los últimos 10 años, el arbitraje, digamos, ha aumentado más del doble, es decir, desde el año 2013, que entraron, digamos, 242 arbitrajes, este año se estima 520. De las causas de arbitraje en general, la mayor causal tiene que ver con conflictos de infraestructura e ingeniería, que representan el 25%. Ahora, cuando uno mira en particular la industria de energía, es cerca del 5%, son 29 causas este año. Pero muchos de infraestructura también tienen que ver con energía, con lo cual, digamos, uno se engaña, digamos, porque yo creo que están muy vinculados, con lo cual el factor de energía yo creo que es muchísimo mayor, porque uno lo aísla, 100% de energía, pero si lo suma, digamos, ahora infraestructura es bastante más sofisticado. En el tema de mediación, es impresionante lo que ha crecido la mediación en Chile, solamente comparado con el año pasado, 135% de ingresos de mediación. Este año se estima, digamos, en el CAM Santiago que vamos a tener cerca de 100 mediaciones, cosa que, digamos, es todo un récord. ¿Ah? Y ahí entramos un poco en esta lógica de lo que hablaba David, de la sofisticación del conflicto. Es decir, cuando uno ve, digamos, que una central, digamos, de carbón tiene que cerrar, no solamente tiene que ver un conflicto entre un Estado y eventualmente una empresa, tiene que ver con comunidades locales, tiene que ver con un alcalde en un territorio, tiene que ver con los trabajadores, con los proveedores de servicios, con la compra local. Es decir, esto más allá del conflicto puntual que puede haber entre el Estado, digamos, y un inversor, en el caso de arbitraje de inversión, o una empresa, digamos, el conflicto es mucho más sofisticado que eso. Entonces, requiere respuestas muchísimo más sofisticadas que las que se han desarrollado, digamos, hasta este minuto. Yo creo que los contratos de construcción han desarrollado todo lo que se llama el Dispute Board, que es algo bien interesante que tiene que ver con estos paneles de expertos que acompañan el desarrollo de los proyectos de construcción e inversión en los... Entonces, y que de alguna manera va levantando la alerta respecto de desviaciones de presupuesto, desviaciones de construcción que permiten tomar decisiones a tiempo y que los conflictos no escalen, digamos, de manera que son inmanejables. El problema es que muchas veces postergamos las discusiones duras y llegamos, digamos, al final del contrato en la cual la desviación es de un 40%, el mandante no quiere pagar obviamente esa desviación y el constructor tampoco de alguna manera está dispuesto a terminar la obra porque no le van a pagar, digamos. Entonces, ese tipo de cosas hoy día requieren, digamos, de mecanismos nuevos. Yo creo que todas estas cláusulas escalonadas de mediación, arbitraje y después mediación puede ser, digamos, algo que vale la pena, digamos, explorar, sobre todo en sociedades que hay mucha desconfianza. Es decir, no solamente tenemos, digamos, esta necesidad de la transición y hacernos cargo, digamos, los desafíos que genera la transición en todas las industrias. Como lo decía Juan Carlos, es decir, aquí está marcando, digamos, la transición energética, una serie, la manera de hacer negocio, la manera como se vinculan las empresas con los territorios, la manera que se vincula la empresa con el Estado, y no solamente con el Estado nacional, sino con los estados locales, cómo nos vinculamos con la academia. Entonces, yo creo, y aquí planteo un poco la tesis de cómo vamos a ir buscando a través de quiénes son los expertos, y la misma que plantea Juan Carlos respecto a los contratos. Es decir, los contratos nos vamos a quedar cortos. Es decir, las cláusulas que históricamente, digamos, han respondido a la resolución de contratos,
o al mismo tiempo, digamos, a la solucionática del problema, hoy día yo creo que nos vamos a quedar cortos porque vivimos una incertidumbre y un cambio profundo. Entonces aquí un poco lo que nos tenemos que hacer cargo, digamos, es cómo vamos sofisticando el sistema de resolución de conflictos, porque, digamos, más allá de los sistemas judiciales, que obviamente tienen que existir y tienen que resolver muchos conflictos, quedan cortos, digamos, cuando tienen que resolver este tipo de contratos, este tipo de conflictos, porque requieren de respuesta rápida, eficiente, digamos, para poder ir avanzando hacia esta descarbonización. Y claramente, digamos, que en la Corte Suprema, después de 5 años, posiblemente nadie solucionó su tema. No hubo, no, entonces muchas veces la justicia ordinaria puede ser Sí, tardía. por supuesto. Yo quiero agregar una cosa adicional. El sector energético en general es un sector extraordinariamente técnico, digamos. O sea, la capacidad que tiene un tribunal normal, digamos, regular, de resolver una controversia compleja del despacho de carga o de los mínimos técnicos de una central de carbón y cómo eso afecta a todos los intereses económicos, o sea, es extraordinariamente complejo. Y en la medida que la tecnología va cambiando y los modelos de negocio van cambiando, la capacidad que tienen los tribunales ordinarios de ponerse al día de esos cambios para poder, digamos, resolver controversias de buena manera, es muy complejo eso, ¿no? Entonces, si es lento hoy día, imagínense con esos cambios, esa capacidad de adaptación yo soy escéptico del Poder Judicial, no sé si en otros países es distinto, pero yo sospecho, pero que no me estoy yendo ningún juez, pero que la capacidad que va a tener el Poder Judicial de ponerse al día de esos conocimientos técnicos, yo creo que es lento, digamos, va a tomar tiempo. Entonces, los mecanismos alternativos creo que son cada día más importantes. Sí, absolutamente de acuerdo. Es solamente, y muy interesante lo que está ocurriendo en Chile, que efectivamente yo creo que es un termómetro interesante para la región, tanto a nivel internacional como regional. Y aquí decir, un poco en el contexto de lo que comentaba Juan Pablo, es cuál va a ser la velocidad de las grandes instituciones administrativas de arbitraje, ICC, por ejemplo, pero desde luego las cámaras en las capitales, etcétera. Y en este contexto, la ICC se dio a la tarea en el 2018-2019 en crear un grupo de trabajo ad hoc entre las distintas comisiones para crear un documento, digamos como una especie de guía en la resolución de controversias en el ámbito del cambio climático, que trata como de optimizar las mejores prácticas en el ámbito del cambio climático y realmente con eso han generado como, yo le diría como dos categorías relacionadas con los temas de disputas en energía. Por una parte, aquellas, digamos, las categorías clásicas que tienen que ver con la construcción, con los EPCistas, con los dispute boards, etcétera, etcétera. Pero estamos en este tema de que el mundo cambió. Hay otro tipo de disputas que todavía no están, digamos, que todavía no toman la ola, ¿no? O que están empezando a tomar la ola, que está empezando a ocurrir. Y en esto, como en los cambios tecnológicos, así como cuando compras tu iPhone, pues hay otras 1,000 millones de personas comprando un iPhone en otros 50 países. Está ocurriendo más o menos al mismo tiempo, es decir, el desfase en el tiempo de lo que está pasando en Europa en disputas a lo que está empezando a pasar en otras latitudes es de muy poco tiempo. O sea, antes decías, no, es como pasó en Europa hace 25 años o hace 15. No. Aquí es como pasó hace unos meses en Europa, ¿no? En la disputa tal, ¿no? Entonces, esa segunda categoría de disputas, que no son las disputas clásicas de infraestructura, de construcción, etcétera, son propiamente las disputas de justicia climática, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es justamente lo que comentábamos en el tema de transición, de adaptación, de mitigación, etcétera. En eso todavía no empezamos a ver la gran ola de disputas, pero un poco mi hipótesis es que hacia allá va el mundo del arbitraje, ¿no? En la materia del contemporáneo de justicia climática. Déjame hacerte un comentario también, un poco en la misma línea, digamos, de la sofisticación de este trabajo. En la Cámara de Comercio también de Santiago hemos estado mirando esto, no desde la perspectiva solamente de justicia climática, sino también en cómo sofisticamos esta respuesta. Y una de las cosas que hemos estado analizando, digamos, tiene que ver con desarrollar medios alternativos de resolución de conflictos en la lógica de la empresa, ¿ya? Y hablamos sobre este tema de mediación empresarial, ¿no? Y en ese mundo, cuando uno analiza los distintos modelos que se han desarrollado en varias partes del mundo, en Australia, estuvimos analizando Australia, Suiza, Brasil y varias partes, digamos, hay modelos de resolución que tienen que ver con públicos, otros que son privados, otros que son mixtos y otros que son académicos, ¿ah? en la resolución de conflictos.
Y en ese camino hemos estado también mirando qué modelos pueden funcionar en esta lógica multiparte, multicausal. Y ahí hemos estado trabajando sobre cómo crear, así como está el Dispute Board, crear, digamos, esta lógica de el desarrollo de paneles de expertos que acompañen el desarrollo de proyectos en el territorio, ¿ya? Y que vayan levantando alertas tempranas, proyectos de energía, proyectos forestales, mineros, etcétera, que permitan ir anticipando, digamos, pero tiene que haber un representante de la comunidad, un representante de la empresa, un representante del mundo académico. Estos tres van acompañando el proceso de construcción del proyecto principal, pero al mismo tiempo de los proyectos propios que requiere el territorio y las comunidades, etcétera, para trabajar asociativamente. Y eso permite levantar las alertas, digamos, en etapas tempranas y evitar que los conflictos escalen. Entonces, un poco lo que decía David, a escala local estamos tratando de ver cómo sofisticamos la respuesta de mecanismos de resolución alternativo a conflictos, digamos, para responder a estos conflictos que son muchísimo más sofisticados que los que hemos tenido históricamente. Muy interesante, es como una prevención para evitar llegar a estos tremendos arbitrajes o escaladas en la justicia climática. A lo mejor esta guía de la que hablas tú, Diego, que se creó, a lo mejor es algo que también se debería incorporar. Me imagino que esa guía se va actualizando de acuerdo a lo que va sucediendo, a la práctica del derecho. Yo no sé si esos son temas, porque, por ejemplo, porque tú trabajas en Anglo American, en tu caso, ellos tienen la suerte que tú estás metido en este tema. Entonces, para cualquier contrato seguramente, o algún proyecto, o estén pensando en infraestructura, invertir en infraestructura Anglo American, tienen un know-how dentro de la empresa. ¿Qué pasa con otras empresas que no tienen este nivel de sofisticación? ¿Que no están encima de la ola viendo lo que está pasando? ¿Cómo se asesoran? ¿Cómo la Cámara aporta? ¿Hay alguna para hacer efectiva este mecanismo, este panel de expertos que dices tú, que estaría compuesto por la empresa, la comunidad, por... Esto en el fondo todavía está a nivel de estudio y análisis, digamos, para planteárselo a los socios de la Cámara. Ahora, es interesante, digamos, porque cuando uno habla de arbitraje, yo creo que hoy día el mundo de las empresas están absolutamente familiarizadas con el arbitraje. Cuando uno ve las cláusulas de todos los contratos, está generalmente la cláusula del CAM, muchas veces con arbitraje, otras tantas con este escalonado, digamos, mediación y arbitraje, si que falla, digamos, la mediación. Ahora, el problema que muchas veces tenemos, y esto yéndolo, es ¿qué le interesa más también a la empresa? Es decir, que un tercero lo defina. Porque la ventaja de la mediación en esto es que son las partes las que no resuelven su conflicto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema muchas veces? Que lo que a mí me parece bueno, puede que al director no le parezca tan bueno. Entonces, muchas veces los gerentes legales prefieren, no, lo decía un tercero. Porque si al final llegamos a un acuerdo, que a mí me parece espectacular en las condiciones que estamos, en vez de ir a la justicia ordinaria, digamos, y llegar a la, no sé, pues, a la Corte Suprema, etcétera, puede que al directorio no le parezca un buen arreglo. Entonces, al final lo que nosotros tenemos que ir, y esto es un trabajo súper de socialización, que los medios alternativos, tanto el arbitraje como la mediación, como el dispute board, como eventualmente cualquier otro mecanismo de resolución alternativa de conflicto, te cuenten con dos actores que son clave. Uno, el mundo de los abogados, que yo creo que se han ido convenciendo y se han sumado sobre todo al arbitraje, menos la mediación, y el mundo, digamos, los gerentes legales para que realmente los mecanismos se utilicen, porque lo contrario no tiene ningún sentido en crear toda una infraestructura que finalmente no se utilice. Y justo una de las preguntas que tenía era para ti, era si el arbitraje es el mejor mecanismo. ¿Qué piensas tú? Porque mencionas el dispute boarding, mediación. Yo me he metido mucho al campo en el tema de mediación, entonces van a decir, pero lo que pasa es que yo creo mucho en la mediación porque me permite a mí resolver mi conflicto. Y la mediación tiene una cosa muy interesante, que es, yo no defino el hecho litigioso, digamos, digamos, le doy al árbitro, digamos, que defina de este 100%, cómo se divide, si es 50-50, 40, 60, etcétera, sino que en la mediación yo tengo oportunidades de, hacia el futuro, de resolver mirando cosas nuevas. Es decir, en un contrato, por ejemplo, de construcción, mandante, digamos, constructora, no solamente vamos a limitarnos a discutir sobre la obra que se está construyendo, sino eventualmente que si yo llego a un buen acuerdo, existe la posibilidad de que yo siga trabajando con ella en el futuro y puede tener 5 o 6 obras más, con lo cual yo estoy disponible para ceder como empresa constructora parte, digamos, de mi utilidad en ese caso, puntualmente para poder tener, digamos, opciones a seguir trabajando con ella en el futuro. Entonces la mediación te abre oportunidades. Ahora, no estoy diciendo que sea perfecto y le falta mucho por desarrollarse, los dispute board también están creciendo harto en Chile, lo que está realmente consolidado es el arbitraje comercial, no cabe duda. Eso funciona bien, tenemos muy buenos árbitros en Chile y no solamente hacemos arbitraje en Chile, sino también tenemos arbitraje internacional desde Chile, lo cual obviamente que ha hecho que cuando uno viaja
fuera de Chile se da cuenta, digamos, que el Camp Santiago sí tiene un súper buen prestigio a nivel internacional, digamos, y llegan a arbitraje de otras zonas de Latinoamérica. Sí, dale, por favor. Mira, cuando llegué a Juan Pablo pensé una cosa, yo que trabajé en el Estado, y esta es una pregunta quizás para usted, pero yo siento que ese problema de agencia que describía Juan Pablo, en el fondo de que el gerente legal dice, yo prefiero no correr el riesgo de llegar a un acuerdo que me parece razonable, porque si después el board no lo aprueba. Eso en el Estado es al cubo, digamos. Porque, o sea, los funcionarios públicos en general no tienen ningún incentivo a llegar a un acuerdo, porque siempre prefieren que lo dictamine la Contraloría o un tribunal, digamos. Entonces, es interesante ese ángulo del problema de agencia, porque yo creo que en el Estado es mucho más complejo. Ahora, yo no sé cuál es la solución para reducir eso, pero yo creo que hay que pensar, que discurrir mecanismos para minimizar la ineficiencia que le incorpora a la solución de controversia el problema de agencia en los privados, pero sobre todo en el Estado, porque yo creo que ahí es gigantesco el problema. Hoy día en la mañana salió un artículo, no sé si lo leyeron, sobre el panel de expertos, digamos, de obras públicas. Salía que batía un récord, digamos, de utilización del panel. Es decir, eso te demuestra de que un poco la tesis de que están aumentando los conflictos, y también yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, es decir, es complejo para el funcionario público tomar decisiones que finalmente, digamos, después le van a decir jefe. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, mejor no asumo ningún riesgo. Y solo para agregar el tema de estadística, o sea, está comprobado que a la fecha el arbitraje, ya sea comercial o de inversión, es la plataforma que se ha preferido y la ideal para resolver disputas relacionadas a temas del sector energético. Y un dato interesante es que en el 2021 prácticamente la mitad de los casos que se registraron en el CIADI, esto es entre disputas de inversionista y Estado, fueron relacionados al sector energético. El dato de ICC, por ejemplo, en el 2020 registró 167 casos relacionados al sector energético, y la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, que como saben es uno de los centros principales, el 25% de su carga de trabajo está relacionada a arbitrajes del sector energético. Entonces, y parte por lo que es eso, es por lo que estábamos hablando, el nivel de sofisticación de este tipo de casos y la posibilidad de tener una plataforma que te permita escoger tus expertos, porque es lo que haces. No, a ver, esta es una disputa muy particular de una planta eléctrica en donde hay una violación contractual, pero también, ¿no? Entonces, ¿quiénes no van a decidir? Bueno, vamos a escoger los 3 árbitros que sepan de este tema, tengan la experiencia en esta industria, en esta región, en este sector. Entonces, el pronóstico es que a futuro el arbitraje principalmente sea el que va a ser el método, el mecanismo preferido para resolver estos problemas, de nuevo, tanto entre privados como privados con estados. Inclusive también Estado con Estado, porque eso también algunos tratados lo prevén, pero no quiero minimizar el rol de la mediación. Justamente ahorita estoy trabajando, representando a un cliente que es uno de los principales constructores de plantas eléctricas en Centroamérica, y se está peleando con su cliente, que es el EPCista europeo, y por el tipo de disputa que estamos viendo y porque realmente no están tan lejos de encontrar un acuerdo, nuestra recomendación es que no hay otra plataforma mejor que hacer una mediación. Es rápida, es bajo costo y, como dice Juan Pablo, te permite tú resolver tu asunto sin tener que invertir tiempo, dinero y los riesgos que implican pues, iniciar un arbitraje. Entonces, no descarto la mediación y el poder que puede ir teniendo en muchos de estos casos. No sé si mediación en arbitrajes de inversión, pero en arbitrajes comerciales es completamente viable. Aprovecha de contarnos un poco qué está pasando en México, porque aquí este es el diagnóstico de lo que está sucediendo en Chile, si hay algo que podamos aprender o es algo comparable. A ver, voy a arrancar y luego le voy a hacer la palabra a David, porque creo que lo que está pasando en México es muy singular. Cuando uno habla de transición energética, uno piensa que los problemas van a venir porque los estados quieren empezar a cumplir con sus obligaciones internacionales y sus metas también domésticas de transicionar hacia energías limpias. En México está pasando lo opuesto. México, por una cuestión de seguridad energética, populismo, claramente hay argumentos. Oye, a ver, tenemos... es un país rico en energía fósiles, ¿no? En fuentes fósiles. Tenemos ya toda una infraestructura ya instalada con cierta capacidad importante para poder procesar esos productos fósiles. Entonces México lo que está haciendo es apostarle a los productos fósiles, a la energía fósil. Los problemas que se han estado viendo
tanto con partes domésticas como internacionales, porque aquí juega un papel importante la inversión internacional, es que las principales empresas que se están viendo afectadas son las empresas de energía renovable, porque en México pasó algo muy interesante. En el 2013 hubo un cambio de paradigma, una reforma constitucional, lo que se llama en México la gran reforma energética de recientes años, en donde prácticamente México pasa a ser un país en donde todo lo relacionado al oil and gas y sistema energético está controlado en demasía por el Estado, y lo que se busca es apertura para dar acceso a nuevas tecnologías, inversión extranjera, que el sector privado tenga un rol más importante en la industria energética en México. Entonces, todo va muy bien, y obviamente eso, aparejado a una serie de tratados de protección de inversión que ha firmado México, pues muchas empresas extranjeras empezaron a traer muchos recursos. Se vivió una época de bonanza, de oro en México en cuanto al sector energético, y hubo muchas inversiones en energías renovables. Hubo un cambio de administración, sale el presidente Peña Nieto y entra el presidente López Obrador con una postura de tenemos que regresarle, estos patrimonios son del Estado y del pueblo. Entonces empezó a reducir la cantidad de inversión y actuación que puede haber de capital privado y principalmente extranjero. Sí hay una cuestión entre afronta contra inversión privada, pero además hay una afronta con todo lo que sea externo a México. Hay una cuestión de nacionalización, visión nacionalista un poco extraña, que claramente está haciendo varias cosas. Está encareciendo la energía. O sea, hoy en día cuesta más cara la energía a las empresas y a los individuos en las casas que como cuando estaban el sistema en donde se permitía la generación y participación de estas capitales privados, y mucho énfasis en energías renovables. Tenías un sistema de certificados de energía limpia que estaban funcionando bien y estaban impulsando todo este tipo de proyectos. Pues ahora el énfasis es en fortalecer a dos empresas que tiene México: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces ha habido una serie de actuaciones del Estado para enfocar los recursos, la prioridad de negocio en esas dos entes, y con el perjuicio pues de todos los demás actores. Entonces, hoy en día los que están demandando al gobierno mexicano son predominantemente empresas de energía renovable, tanto en arbitrajes comercial como arbitrajes de inversión. Se esperaba que iban a venir más, pero ha pasado dos cosas. Han habido muy pocos, y yo inclusive escribí un artículo que junto con David, que se llama El tsunami que viene por México, porque empezamos a ver todo este actor y dijimos, no, bueno, aquí va a venir una serie de arbitrajes de inversión. Han habido contados con las manos. ¿Por qué? Yo veo dos razones. Una, el Poder Judicial en México, el federal, que es el que se ha encargado de resolver una serie de acciones legales, principalmente vía juicio de amparo, pero tenemos otro tipo de mecanismos de control constitucional que resuelve al final del día la Suprema Corte. El Poder Judicial Federal ha hecho un excepcional trabajo, y eso pues le ha prevenido a las empresas tener que recurrir a lo que se ve como el esfuerzo de última instancia, que es el arbitraje de inversión, porque es tardado, implica muchos riesgos, implica una afronta con el Estado. Prácticamente es una estrategia de empresas que se van del país y dicen, bueno, me voy, dejo esta bomba y en 10 años igual y me pagas todo lo que perdí del negocio. Entonces, hay una cuestión muy, muy peculiar en donde las disputas están viniendo de las renovables en vez de las de energía fósiles, que es lo que se pensaría que la transición te traería. David, no sé qué más. Nada más para complementar muy brevemente, yo empecé a interesarme en los temas de psiquiatría, particularmente en esquizofrenia, a partir de lo que pasa en México. En el 2013, este efecto pendular al 2023, amigos de muchas empresas del mundo, porque se creó realmente un ecosistema, desde el punto de vista de diseño institucional, de participación de empresas, creación de mercados, regulación, fascinante, ¿no? Fue probablemente de los cambios de raíz más importantes del mundo, la reforma del 2003, en cuanto a creación de ecosistemas y flujos de inversión impresionantes. Los precios en las subastas de largo plazo de energía, potencia y cells más bajos del mundo históricamente, etcétera, ¿no? Era, México en Ferrari, ¿no? Y ahora, pues lo opuesto, ¿no? Entonces, exacto. Es un poco lo que está, cuando hablaba de la marea rosa, es muy disímbola, ¿no? O sea,
cuando uno escucha, digo, por más de las diferencias que pueda haber y las similitudes que pueda haber, pero el caso mexicano, y lo voy a poner en un ejemplo que a mí me da mucha pena de lo que está ocurriendo, es lo siguiente, y yendo, digamos, de todo este tema esquizofrénico a un tema de prestigio internacional o de desprestigio internacional, y es el siguiente. Como ustedes saben, y Chile lo hace concienzudamente, independientemente del color del gobierno, lo hace ordenadamente. Como ustedes saben, cada 3 años tenemos que presentar a las distintas instituciones del Acuerdo de París, tenemos que presentar las NDCs, ¿no? Que cómo vas cumpliendo con tus obligaciones, ¿no? A las que te comprometiste de descarbonización. Bueno, pues México, en lugar de decir, bueno, pues yo he hecho esto y mi plan de acción es tal, etcétera, disfrazó las cosas de tal manera que todas los ciclos combinados de México, que no cuentan los ciclos combinados para efectos de determinación de NDCs, los hizo contar. Entonces dijo, no, yo ya prácticamente llegué a mi 35%, yo ya me estoy comiendo aquí unos chilaquiles, unas enchiladas, porque yo ya llegué hace rato, ¿no? O sea, Costa Rica, Uruguay, etcétera, ya los pasé de calle, ¿no? Cuando realmente, o sea, mintió el gobierno mexicano y evidentemente, pues, todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Entonces, fue o sea, de una manera, con un nivel de desprestigio internacional increíble, porque fue más que evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido esquizofrénico, un poco lo que pensamos es que habrá el rol, como dice Diego, del Poder Judicial Federal, particularmente a la Suprema Corte, que está bajo ataque de la administración actual, bajo ataque desde todas las perspectivas. Pensamos que con cualquier cambio de gobierno, incluso del mismo régimen, tendría que atemperarse, ¿no? O sea, porque realmente está poniendo en riesgo un montón de cosas de viabilidad, de gobernabilidad democrática en México. Bueno, David no lo va a contratar, digamos, el gobierno mexicano para eventualmente el conflicto con el CIADI. Bueno, yo creo que ya partimos un poco tarde, pero además ya es tarde, pero quisiéramos darle la oportunidad. Nosotros hablamos cuando recién llegaste, tú estás llevando algunos casos, sería interesante, si tienes alguna pregunta, algún comentario, darle la oportunidad a nuestra audiencia para que nos comente. Yo tengo una pregunta al panel, en realidad, de cuál es el apetito que tiene o la posibilidad que tienen los estados de pactar salidas alternativas cuando el Estado es contratante, porque el inversionista internacional tiene la última defensa, la que es de última ratio, que es el arbitraje de inversión, pero el inversionista doméstico no le queda otra oportunidad que pelear con el Estado en casa. Y en Chile, actualmente, salvo tiene que estar la posibilidad de ir a arbitraje, tiene que estar autorizada por ley. La Corfo tiene la autorización por ley para pactar todo tipo de arbitraje, pero los demás, y salvo la excepción de las concesiones públicas que tienen las comisiones arbitrales, todos los demás organismos públicos prácticamente tienen vedado la posibilidad de pactar arbitraje, que es el arbitraje internacional, menos todavía eso. Y cómo han visto en los estados, bueno, y en Chile también, esa posibilidad de abrirse, porque lo que hemos visto nosotros con algunas administraciones ha sido lo contrario, o sea, incluso los pactos de tratados de inversión, lo que han querido hacer es side letters para anular la solución alternativa de conflicto entre distintos países. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de que los estados se abran más en temas energéticos y en cualquier otro tema a pactar arbitrajes domésticos o internacionales? Mira, el caso de México es curioso porque, y yo lo he platicado varias veces, en México, en el marco de arbitrajes de inversión, y me ha tocado estar sentado con el equipo que... México tiene un equipo y una oficina que se dedica a defenderlo en este tipo de arbitrajes, contrata algunos despachos externos para que lo apoyen con algunas cosas, pero principalmente lo ve el equipo, un equipo que es una dirección dentro de la Secretaría de Economía. Y me ha tocado sentarme en varias ocasiones con ese equipo. Y es que es irrisorio, porque el propio tratado establece que hay un cooling off period para que tengas charlas, tengas discusiones, tengas una etapa de poder de consulta. Y es básicamente te sientas tú como una parte normal a tratar de negociar y, oye, estos son las fortalezas de mi caso, creo que estoy dispuesto a negociar si me pagas tanto. Y el Estado mexicano
no te lo dicen, pero no tienen autorización esos funcionarios de llegar a ningún acuerdo, y su política como Estado es: vamos a litigarlo, lo cual es un absurdo, y es a lo que creo que tú vas. Si tienes como una parte racional en cualquier otra disputa, y ok, lo llevas hasta cierta etapa de la disputa, pero llega un momento en que dices: a ver, esto no debe ser emocional, sino muy racional y muy pragmático. Lo vamos a perder. Y si lo perdemos, vamos a tener el desprestigio más esta cantidad de daños a pagar. ¿Cuál es la alternativa? Pues buscar una solución de resolverlo en este momento. Pero curiosamente en estas juntas de consultas con el Estado mexicano, en los casos en los que yo he participado en contra del Estado mexicano, son inútiles, porque el Estado mexicano no viene ni preparado para negociar ni tratar de buscar una solución alterna, y además no tienen la menor intención, no es parte del sistema. Ahora, eso no significa que no pueda cambiar. Yo creo que eso, y hay países que lo hacen. Entiendo que Perú, la forma en cómo resuelve sus conflictos de esta naturaleza, sí hay un ingrediente importante de evaluación de: oye, a ver, nos vamos a meter a esto y gastar los recursos del Estado y vamos a perder el caso. Pues no, entonces más vale, ok, hice esto, lo negocias y te sales. Hay otros litigios que son mucho más estratégicos también para el Estado, y que entonces no pueden sentarse a negociar. Ya no les di ejemplos, pero hay ejemplos de que están ahorita litigándose en Europa con motivo de la transición energética. Entonces tienes países como Alemania, Italia y principalmente Holanda, que están con base en sus políticas y normas internas de que tienen de descarbonización muy agresivas. Entiendo que ya no debe haber ninguna planta de carbón, de generación eléctrica a base de carbón, después del 2030. Hay un caso muy particular, que es el caso de RWE en contra del Reino de Holanda, presentado en enero del 2021, está ventilándose en el ICSID, y es básicamente pues estos inversionistas privados extranjeros que construyeron en el 2015 una planta, y en el 2019 hubo una determinación del gobierno de Holanda para cancelar las plantas. Entonces la empresa dice: oye, yo le invertí 1.5 billón. Entiendo que esto es o sea, y muy astutamente ustedes leen la solicitud de arbitraje, te dice: a ver, esto no está en cuestión si hay cambio climático o no, esto no es un tema de eso, es un tema legal. Tú me invitaste a invertir, me dijiste que me ibas a proteger, invertí, y ahora me estás diciendo que me tengo que ir. Ok, pero me tienes que compensar, ¿no? Va a haber prácticamente una expropiación, me tienes que compensar. Entonces aquí, pues uno pensaría que el gobierno de Holanda tendría muy claro que si le expropias a alguien lo tienes que pagar, pero lo están litigando hasta la muerte, porque aquí detrás hay todo este dilema, de nuevo, el problema de ¿qué hago? Como Estado, tengo la intención de salvar el planeta, de cumplir con mis acuerdos internacionales de cambio climático, de transición energética, pero pues tengo estos elementos que voy a tener que empezar a hacer de desinstalación, empezar a desfasar esas tecnologías y esas fuentes de energía. Y claramente, pues va a ser muy costoso. Entonces el tema es quién va a pagar esto, y es lo que alega el inversionista. Dice: perfecto, nada más que tú quieres una solución de cero costo para cumplir con tus obligaciones energéticas, pero yo soy el que voy a pagar los platos rotos, como decimos en México, de tus políticas públicas. Cuando a mí me invitaste a invertir a este país de una forma muy transparente, y yo lo hice y he cumplido con la ley. Entonces ahí está la disyuntiva. Problemas como ese que estamos viendo al día de hoy, este asunto se está decidiendo al día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, sí, Luis, la última, porque ya estamos en la hora. Bueno, gracias. Para todos, en realidad, que quiero responderla. Quería ver si se pueden referir un poquito a los desafíos que todo esto que hemos estado conversando sobre transición energética plantea al interior de las empresas, en los directorios, pero sobre todo en la composición societaria, ¿no? A través, por ejemplo, de los así llamados inversionistas responsables, grupos o fondos de inversión en las grandes empresas, a través de class action, por ejemplo. Entonces, ¿qué visualizan con respecto, o sea, teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto?, demandante de transición energética, etcétera? En esa dimensión, si visualizan un entorno cada vez más complejo, ¿cierto?, para las mismas empresas, para manejar su propia, digamos, composición societaria, a través de eso, digamos, de inversionistas, llamados responsables, fondos de inversión con mucho foco. La minería es un caso, digamos, es muy claro. Para adelante, ¿cómo lo ven? ¿Cómo visualizan eso? Yo creo que la transición, digamos,
actor principal es el Estado, que tiene que movilizar a través de políticas públicas, digamos, y las empresas también, digamos, y sobre todo las empresas multinacionales, digamos, en que hoy día el mercado y los inversionistas te están exigiendo, ni siquiera te están preguntando, sino que te dicen es decir, el Fondo Soberano, digamos, noruego invierte solamente en empresas, digamos, que hoy día generan energía renovable. Y entonces esta transición obliga empresas mineras tienen grandes inversiones en varios países del mundo y tienen compromisos concretos. Nosotros tenemos que ir a la carbono neutralidad en 2040. Es decir, y entonces, ¿qué tenemos que? Estamos implementando una serie de medidas, estamos metiéndonos incluso en pilotos de hidrógeno verde, digamos, en buses, en camiones, buses eléctricos. Estamos viendo la flota completa, más todo lo que significa alcance 1, alcance 2, que son los contratos, que ya son 100% renovables, el alcance 2 y el alcance 3, que también cómo influimos en los proveedores para que ellos también vayan migrando y que hagan una transición, digamos, y tenemos una meta, el 50% de los proveedores tienen que ir, digamos, en esa línea. Entonces, es un trabajo, y lo que no podamos compensar desde la lógica de la operación misma, tenemos que ir a ver offset o créditos, digamos, de carbono que tenemos que adquirir, tenemos limitaciones en cuanto a los créditos, con lo cual tenemos que desarrollar también reforestaciones y ahí tenemos varios offsets como alternativa. Entonces, es un camino largo que si uno quiere ir a la carbono neutralidad en 2040, tenemos que estar haciendo cosas desde hace 5 años atrás, digamos, porque lo contrario no es una meta que se vaya a cumplir de un día para otro. Entonces, es un desafío grande, yo creo que hay un compromiso en las empresas grandes y se lo exigen, ¿no? Las juntas de accionistas, digamos, muchas veces cuando rinden, el caso de Anglo en Londres, obviamente que al CEO de la compañía le preguntan mucho cómo vamos, cómo van a cumplir sus metas. Entonces, es algo que es exigible, que es un poco también la tesis esta de la justicia climática, digamos, que hablábamos hace un rato. Es decir, más allá de que sea una declaración, es algo que es exigible y de alguna manera las ONG se están preocupando de exigírselo, y transformar, digamos, esto de algo voluntario en una obligación. Entonces, te diría que o lo hacemos por convicción, que yo creo que nosotros estamos en ese camino, o lo hacemos por obligación, pero vamos a tener que esta transición, digamos, nos obliga a todo. Me gustaría solamente agregar un punto, totalmente de acuerdo, y ahí, aquí uno aprende a la buena o a la mala, y ahí les va cómo vamos a aprender a la mala todos. Empezó la Unión Europea hace aproximadamente 5 años a trabajar en lo que se llaman mecanismos de ajuste de carbono en frontera. Básicamente surge de la siguiente hipótesis. Yo soy México y como nos encantan los fósiles y no tenemos ningún problema con el tema de ser creativos para simular nuestro compromiso, y de pronto compito con una empresa danesa que paga $180 la tonelada de carbono, ¿no? en su perfil de descarbonización. Entonces la empresa danesa que compite con una empresa importante mexicana en la generación de lo que tú quieras, de acero o lo que sea, dice, bueno, pero ¿cómo, no? ¿Cómo voy a competir con ellos? Entonces, este ejercicio de ajuste por carbono en frontera empezó en la Unión Europea, se está analizando a nivel regional y se está analizando en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, yo no dudaría que digamos que en un horizonte mayor a 3 años, yo creo que va a pasar en los próximos 2 años, una cosa así, va a empezar a haber esta especie de impuesto, ¿no? Así como lo hay en temas antidumping, etcétera, en donde esa empresa mexicana, que no tiene, pues, por lo pronto que pagar absolutamente nada, tendrá al exportar a X mercados que pagar tanto. Ese es el mecanismo de ajuste por carbono en frontera, y eso será como lo que nos irá, es un incentivo fuerte para las empresas para ir equilibrándose desde el punto de vista de descarbonización. Sí, estamos corto de tiempo. No, dale, 30 segundos. Oliver Perdón, Oliver, no vi. Dale. No, muy corto. Yo tengo la sensación que los mercados de capitales internacionales, la tendencia hacia invertir en compañías que cumplen ciertos estándares es muy fuerte e irreversible, pero ojo que ha tenido paso adelante y hacia atrás. O sea, uno mira, por ejemplo, BlackRock, que es el asset manager más grande del mundo. Larry Fink fue muy agresivo en ese camino hace 2 o 3 años y no ha cambiado enteramente, pero yo la última vez que lo vi en Colombia hace algunos meses está girando un poquito su discurso y dice, bueno, nosotros invertimos con foco ESG cuando nuestros aportantes quieren eso, pero si alguien quiere invertir en oil and gas, nosotros seguimos. O sea, va a ser como la transición, 2 pasos adelante, 1 atrás, se va a ir acomodando. Entonces no es una ola que sea solamente en una dirección, ¿ya? Y yo uso a BlackRock como un ejemplo, pero Vanguard y todo el resto. Cuando uno mira, hay compañías que siguen de las propuestas que se someten a la Junta
de ser más exigente en tema de ESG. ¿Cuántas estos grandes fondos votan a favor? El número no es muy grande, digamos. Entonces es la dirección, pero va a tener cierta resistencia. Y lo otro que uno empieza a ver es que hay algunos inversionistas, sobre todo no son compañías Anglo-América, compañías que transan, grandes multinacionales, inversionistas más bien puramente financieros, que están dispuestos a quedarse con esos transition assets, o sea, assets que van a tener todavía un retorno por 10, 15 años, que son oil and gas, que se van a seguir necesitando por temas de seguridad y affordability, etc. Y no tienen ningún complejo en hacer el bodegaje de esos activos, ganar un buen retorno, porque no le tienen que poner la cara a nadie, digámoslo así. Y ese tipo de animales, digámoslo así, ese tipo de players, también existen y van a llenar ese vacío, ¿no? Entonces, porque compañías que tienen mucha sensibilidad por la reputación, a veces liquidan esos activos a precio muy bajo y abren espacio para que estos otros actores. Entonces, lo digo primero para describir que esos actores hay que tenerlo en mente y segundo, para entender que cuando una compañía que tiene muy buena reputación o cuida su reputación se deshace de un activo, claro, sale bien en la foto, pero a lo mejor si eso termina en manos de un tercero menos responsable, ese activo que termina permaneciendo en el sistema más tiempo del que hubiera permanecido si esa compañía responsable le hubiera hecho un phase out más gradual, digamos. Entonces, Oliver. Súper rápido, solo un comentario sobre algunos trends en eso, que lo estamos viendo también mucho con compañías que de pronto caen en la trampa de creer que esto es algo estático. Digamos, ya hemos llegado al fin de la historia en cuanto al tema de ESG, ya lo entendemos cambio climático, aquí está la regulación y ya está. Pero esto es muy volátil. Primero, lo que tú mencionabas hace unos minutos también, Diego, el tema del impacto que tienen los eventos como por ejemplo la guerra en Ucrania, otros Black Swan events, otros temas geopolíticos que van a tener un impacto inmediato en todo esto de ESG. Entonces pasa una nueva guerra, hay una disrupción en alguna parte y todo el mundo se olvida de ESG y se enfoca en seguridad energética. Es tan fácil, de un día al otro. Alemania es un excelente ejemplo de ello. Después pasa la volatilidad política doméstica. Por ejemplo, mucho de lo que mencionabas que hoy en día en Wall Street el debate sobre ESG, en buena parte, digamos, ligado a la última administración en Estados Unidos, y si esa administración vuelve una ideología similar, podría ser que también el debate doméstico en Estados Unidos cambia en cuanto a ESG. El tema del péndulo que nos ha llevado en los últimos 15 años de las obligaciones más voluntarias en ESG hacia obligaciones ya, digamos, por regulación, hay que tener en cuenta que el entorno no es estático. El entorno, cuando hablamos de cambio climático, no es un entorno estático, ni siquiera es un entorno que cambia de manera lineal. El aumento de la temperatura, el riesgo de pérdida de biodiversidad, etcétera, son temas que aumentan de manera exponencial. Y eso implica que los consumidores, que la gente que pide este tipo de estándares voluntarios también podrían de manera agresiva pedir nuevas obligaciones, pedir más ESG y de alguna forma llevarnos a una aceleración mucho más fuerte de la que hoy se piensa en cuanto a sobre todo la parte voluntaria. Entonces quizá el péndulo vuelve hacia el lado de las obligaciones voluntarias para las compañías. Y por último, solo para cerrar, de alguna forma, cerrar el paréntesis que abrí en el tema geopolítico al principio de la charla, tener en cuenta este tema del mundo multipolar. Creo que es absolutamente clave entender que nos vamos a mover en un mundo en el cual no solo hay una sola visión sobre esos temas del ambiente, del cambio climático, de ESG, que dicta cómo operan las compañías, sino que hay diferentes visiones. Y si tomamos por un momento una analogía que nada tiene que ver con esto, pero data privacy, por ejemplo, y los choques que existen entre diferentes mecanismos por diferente ideología, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora imagínense esto en torno, hablando de ESG ambiente, entre la China, entre la India, entre otras partes del mundo y el mundo occidental. Entonces ahí también creo que hay bastante volatilidad que hay que tener en cuenta y que las compañías tienen que tener en cuenta y los directorios al momento de escoger cómo se van a meter en este tema de ESG para intentar cumplir con las obligaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una discusión tremendamente interesante, iluminadora, preocupante también en algunos aspectos. Los desafíos son grandes, pero les queremos agradecer su tiempo. Y bueno, hay que sacar 2. Te voy a dar el honor de sacar un número, Carlos. No, 2 nomás, son 2 libros. Ya, no, pero léelo. Ya, el 31 y el 3. ¿Quién lo tiene? ¿Se van al agua? ¿Tú tienes el 31? Mira qué suerte. Sí, esto era una... mira, ¿viste? Qué bien. ¿Y quién tenía el 3? ¿Nadie tiene el 3? Al agua. Voy a sacar otro. Saqué otro, el 15.
15. ¿Tú no tienes 15? Ah, oye, un gusto, ¿eh? Muy bien. 15, muy bien, muy bien.